quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. Yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti, Señor, en suprema adoración. Aquí está mi corazón que te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Oh sí, Señor, en esta mañana nos presentamos delante de ti como tu pueblo, como tus hijos, Señor, y hemos venido a proclamarte como ese Dios lleno de gloria, lleno de poder, lleno de majestad. Y te pedimos que desciendas, Espíritu de Dios, sobre este culto, que te manifiestes hoy en medio de nosotros, mientras nosotros nos regocijamos y alabamos tu nombre. Amén. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Por tu nombre me vivificarás, tu justicia de la angustia me sacarás.
aproximarás por tu misericordia, tus adversarios destruirás, porque yo soy tu siervo. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decide entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrese en los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Oh sí, Señor, hoy damos gracias delante de ti, nosotros tu pueblo, Señor, adorando a ese Dios que es bueno, que es misericordioso y que nos ha mostrado toda su bondad, Señor. Hoy decimos que tú reinas en medio de nosotros, Señor, y te damos muchas gracias, bendito Dios, porque eres tú el que nos llena de alegría y de gozo, Señor. Hoy este pueblo está de fiesta, Señor, y nos regocijamos ante ti, Señor, con cánticos y alabanzas. Amén.
tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová. Oh sí, amado Dios, damos muchas gracias por este momento de la palabra, Señor, porque es el momento donde tú nos hablas, Señor, donde tú nos abres la escritura y nos enseñas, bendito Dios. Hoy te pedimos que esa sabiduría quede guardada en nuestro corazón. Damos gracias por la vida de nuestro pastor. Hoy te pedimos que lo unjas, que lo uses, bendito Dios, que coloques esa revelación en sus labios y que fluya tu Santo Espíritu en medio de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Miremos por favor en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 5, en los versos 35 y 36. Dice: mientras Jesús aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Estamos delante de ti, Dios Todopoderoso. Estamos exaltando, glorificando tu nombre, dándole gloria, honra y alabanza a tu nombre, Señor Jesús. Te pedimos que por medio de esta palabra nos hables y nos enseñes en el nombre de Jesús. Dice en Marcos capítulo 5, versos 35 al 36, en la Nueva Versión Internacional: todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree nada más. Bueno, en este pasaje está hablando acerca del momento en el cual el Señor Jesús se dirigía a la casa de Jairo, quien era un hombre muy importante en medio de los judíos. Era el jefe de la sinagoga donde los judíos se congregaban a buscar, conforme a la ley de Moisés, a Dios nuestro Señor. Y es una oportunidad que el Señor tiene para enseñarnos de una forma muy práctica acerca de un sentimiento que es común a los seres vivos, y me refiero al miedo. El miedo podríamos decir, toca absolutamente a todos los seres vivos, a los animales, desde los más pequeños hasta los más grandes y aún más desarrollados. Dentro de ellos debemos, por supuesto, involucrar también al ser humano. Y pues el miedo se entiende como una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Pues perturbar quiere decir quitar el orden normal o alterar el orden. Normalmente una persona en su ánimo debe estar tranquila, debe estar sosegada. El miedo, ¿qué hace? Perturba ese ánimo que normalmente está tranquilo y lo pone en diferentes niveles de angustia. ¿Listo? Y eso se da por un riesgo imaginario o real. También es un recelo o aprehensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Y también se define como un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho indeseado. Como vemos, el efecto del miedo en el alma de los seres humanos pues es feo, no es una
buena experiencia, no es un sentimiento agradable, no es algo placentero, sobre todo cuando el miedo es profundo, cuando el nivel de miedo que se experimenta es grande, puede incluso llegar al pánico en la persona, y el pánico es de las peores experiencias que un ser humano pueda vivir. En el caso de los animales, pues ellos tienen el miedo, y también por supuesto los seres humanos, como un mecanismo de supervivencia, de protección de la especie. En los seres humanos el miedo pues es diferente, así como el ser humano en la gran mayoría de las características comparadas con los animales es más desarrollado, también en el ser humano el miedo es más desarrollado, podríamos decir. Tiene, por ejemplo, tiene un origen, ¿listo? Tiene una fuente y tiene una manifestación. En cuanto al origen, pues hay que tener en cuenta de manera genérica lo que dice en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versos 10 al 11, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice: el hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Este verso de Génesis 3 nos muestra los inicios, la presentación primordial del sentimiento de miedo en el ser humano, en este caso en Adán. ¿Por qué tuvo miedo Adán? Porque tenía la conciencia de la desobediencia que él había cometido contra una orden de Dios. Tenía temor de la reacción de Dios ante el comportamiento rebelde, no sujeto a la palabra de Dios. Y entonces eso, cuando Adán escucha la voz del Señor en el huerto, le provoca miedo porque estaba desnudo, ¿sí? Y ahora bien, dice en Apocalipsis, mire que nos vamos al otro extremo de las Santas Escrituras, en Apocalipsis capítulo 16, verso 15, en la traducción en lenguaje actual dice: por eso el Señor Jesús dice, yo volveré cuando menos lo esperen, volveré como el ladrón que roba en la noche menos esperada. Dios bendecirá al que se mantenga despierto y vestido, pues no lo sorprenderá desnudo, ni tendrán nada de qué avergonzarse. Como vemos, este verso de Apocalipsis capítulo 16 habla de una situación opuesta o contraria a la experiencia que estaba viviendo Adán. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Adán se descuidó en su relación con el Señor. Y un cuidado que cada creyente debe tener en su relación con Dios es mirar que mi vida esté en la obediencia al Señor, que yo le esté obedeciendo, que no es que porque, por ejemplo, un día no voy a la iglesia o dejo de congregarme por X o Y motivo, y entonces yo me olvido de Dios, me olvido de sus mandamientos, de sus principios espirituales. Sí, eso le sucedió a Adán. No tuvo en cuenta que algo primordial en su relación con Dios Padre, con el Dios Creador, era que Adán debía estar obediente en todo,
a lo que el Señor le había dicho. Por eso, como tenía conciencia de su desobediencia, también tenía conciencia del disgusto, del malestar que esa desobediencia produciría o producía en Dios. Por eso escucha la voz del Señor en el huerto o en el Edén y tiene miedo. ¿Y qué hace? Se esconde. ¿Listo? Y en ese momento surge esa sensación de desnudez, de haber sido sorprendido. Por eso en Apocalipsis dice así: bendeciré al que se mantenga despierto y vestido, pues no lo sorprenderé desnudo. Adán, por cuenta de su rebeldía, de su desobediencia, fue sorprendido por Dios desnudo. Y dice, ni tendrá nada de qué avergonzarse. La desnudez siempre produce vergüenza en el ser humano. Por eso el Señor Jesús, dentro del martirio al que fue sometido por cuenta del pecado de la humanidad, fue haber sido despojado de sus vestiduras, quedar desnudo. Él vivió por nosotros la experiencia de la desnudez que produce el pecado en el ser humano. ¿Listo? Y entonces les decía, el miedo tuvo su origen ahí, en Génesis capítulo 3, así como el pecado pasó de generación en generación y pasa de generación en generación, asimismo el temor a ser sorprendido en el error, el temor a ser sorprendido en la vergüenza, el temor a ser castigado por ese error. ¿De acuerdo? Le decía, en cuanto al origen, pues ya lo miramos. También hay que tener en cuenta que en el ser humano hay miedo a la muerte, hay miedo a la pobreza, hay miedo a la enfermedad, hay miedo al futuro, incluso al castigo. Y como fuente hay que tener en cuenta, el miedo puede ser real y es el que está o se presenta como consecuencia del error personal. Eso es muy frecuente, que uno cometa un error y aparezca ese sentimiento de miedo por las consecuencias que ese error va a ocasionar o a provocar en la vida personal. Esto es, en general sucede eso. Hay sus excepciones. Hay personas que no tienen conciencia del error o de los errores, y si no tienen conciencia del error, mucho menos van a sentir temor. También hay que tener en cuenta la manifestación del miedo en los seres humanos. Está, por ejemplo, el llanto, cuando la persona está amedrentada, se ve incapaz, insuficiente, indefensa, y entonces va a tener o va a expresar ese miedo a través del llanto. También eso es muy frecuente en las mujeres y está muy bien, eso es un mecanismo de defensa. También está la ansiedad ante el miedo. También hay que decirlo, la parálisis anímica. La persona en casos severos de temor, de pánico, queda prácticamente paralizada, no se puede mover, siente que la vida se le va, siente que la vida está fuera de control. Y esto que les estoy diciendo no es escaso. Al contrario, es muy, muy frecuente. Y en la medicina se conoce como trastorno ansioso y también como crisis de pánico. Las crisis de pánico son una experiencia muy dura de vivir, de soportar, y tiene como característica eso, la sensación de que la vida se le salió de control, la sensación incluso inminente
de muerte. ¿Listo? Entonces, ante esas características que vemos en el miedo, también debemos considerar la provisión de Dios para que nosotros no sintamos miedo. Y hay que considerar que lo primero que el Señor hace es presentarse a nuestra vida como aquel que perdona todos nuestros delitos, todos nuestros pecados, todos nuestros errores espirituales, como dice el Salmo 103. ¿Sí? Él es quien perdona todos tus pecados, es el que sana todas tus dolencias. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestras las palabras de Dios, cuando nosotros aceptamos y hacemos nuestro el perdón de Dios ante nuestro error, ante el pecado de nuestra alma, se va a quitar el temor al castigo. Ya la persona sabe, tiene la conciencia de que ya no va a ser castigado, que ya Cristo llevó el castigo que en la cruz del Calvario que a cada uno de nosotros le correspondía. Por eso es tan importante restaurar la relación con el Señor y tener una relación efectiva con el Señor, porque eso les decía, de los beneficios que trae a la vida personal es la paz que viene. La paz, entendamos que la paz es contraria al miedo, un sentimiento contrario al miedo. La persona que se siente en paz se siente en confort, su alma está en confort, su alma puede incluso estar en deleite, su alma está reposada, no hay perturbaciones en el alma, y eso lo trae la relación con el Señor. Miremos por favor lo que dice en el libro del profeta Samuel, en el primer libro del profeta Samuel, en el capítulo 28, en los versos 15 y 16 en la Nueva Versión Internacional. Dice: Samuel le dijo a Saúl: ¿por qué me molestas haciéndome subir? Estoy muy angustiado, respondió Saúl. Los filisteos me están atacando y Dios me ha abandonado. Ya no me responde, ni en sueños ni por medio de profetas. Por eso decidí llamarte para que me digas lo que debo hacer. Samuel le replicó: pero si el Señor se ha alejado de ti y se ha vuelto tu enemigo, ¿por qué me consultas a mí? Este pasaje está hablando del momento en el cual el rey Saúl estaba siendo terriblemente acosado por el ejército enemigo, y él, pues, como voluntariamente, Saúl de su propia iniciativa quiso romper su relación con el Señor, no lo quiso escuchar, y cuando lo escuchó no lo obedeció, y posteriormente envió a quitar a los profetas, a los emisarios de Dios, los hizo quitar de la tierra porque no quería oír a Dios. Pues esta situación en Saúl acarreó sus consecuencias, fundamentalmente que él fuera derrotado en la batalla, que perdiera la fuerza, el vigor, la sabiduría, la gracia para presentarse en batalla y obtener la victoria. Entonces sus enemigos ya lo tenían rodeado. Saúl era consciente de que le quedaban pocas horas y no sabía cómo escuchar, él sabía que era necesario una palabra de Dios que le trajera paz, que le trajera sosiego a su alma, pero
no tenía cómo, por cuanto había destruido paulatinamente, progresivamente su relación con el Señor. Y entonces pensó, dijo, bueno, Samuel ya murió, hagámoslo venir del lugar de los muertos para que me hable. Ahí sí reconoció a Samuel como un varón de Dios, como un siervo que portaba la palabra de Dios. Y entonces Saúl le dice a Samuel, estoy muy angustiado, los filisteos me están atacando y Dios me ha abandonado. Esta descripción, estas palabras que utiliza Saúl son muy importantes, porque un sentimiento muy frecuente, una sensación muy frecuente en el miedo es que Dios lo ha abandonado, que Dios no va a responder, que Dios no va a actuar, que Dios no va a tener ninguna motivación, ningún incentivo para actuar a favor de nosotros. Y entonces eso genera muchísima angustia en el alma, muchísima perturbación. Es como que si el alma se sintiera en una condición de orfandad, que no tuviera quien la ayude, quien la socorra, quien le dé la mano. Eso justamente era lo que estaba viviendo el rey Saúl. Sí, por eso dice, y Dios me ha abandonado, ya no me responde. Él mismo había destruido la relación con el Señor de tal manera que en este momento Dios ya no le hablaba al Señor. Y eso, por favor, hay que tenerlo muy en cuenta, porque eso con regularidad se ve en personas que se han apartado de Dios, que así mismo como un día entretejieron una relación con el Señor bonita, en ocasiones productiva, benéfica para ellos, más adelante, por causa generalmente de la incredulidad y del desamor a Dios, van desmontando esa relación con el Señor hasta el punto en el cual llegó Saúl, que ya Dios no le hablaba, Dios no le respondía a su clamor, Dios no le decía ni mu, como decimos nosotros, y ahí estaba su alma al borde de la muerte y en extrema ansiedad. Ahora bien, dice en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 4, verso 18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Les decía, el temor es un sentimiento, es de los más desagradables que un alma puede experimentar. La paz es otro sentimiento también que una alma puede experimentar, pero la experiencia mejor para el alma de todo ser humano es la experiencia del amor de Dios en la vida personal. Recibir permanentemente el amor de Dios, ser conscientes de que Dios a mí me ama tal y cual como soy, que las características de mi personalidad, aún mis errores, no hacen que Dios me deje de amar, y entender que la obra del Señor Jesucristo en mi vida es tan plena, es tan completa, que aún yo cometiendo pecados de forma involuntaria, y sobre todo cuando en el corazón hay un acto de contrición, hay una conciencia del pecado y se lo confiesa y hay un arrepentimiento y una conversión, el tener eso hace que mi alma no tenga miedo por el castigo. Al contrario, sí me está afirmando en el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una persona
en quien el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es afirmada en su vida, pues conforme es afirmada, asimismo el miedo va a ser desarraigado. Entre más amor de Dios recibamos, menos temor vamos a sentir. Por eso dice que el perfecto amor, que es el de Dios, por supuesto, es el único amor perfecto, que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Sí? A mayor amor, menor temor. Y alguien dirá, ¿y cómo se recibe el amor de Dios? Una forma muy importante, muy útil, una forma idónea para recibir el amor de Dios es a través de su palabra. Miremos por favor lo que dice en el libro de Josué, en el capítulo 1, en los versos 8 y 9, lo leo en la traducción en lenguaje actual. Dice: nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te ayudaré donde quiera que vayas. En este pasaje Dios le está hablando a Josué, cuando Josué asumió el mando sobre todo el pueblo de Israel. A Josué le correspondió asumir un mandato más que todo en cuanto a lo militar. Sí, y era una labor que no era fácil. Por eso Dios le habla y le habla de manera expresa a Josué, y entre las cosas que le dice es que debe leer el libro de la ley, o sea, lo que había de la Biblia hasta ese momento, leerlo y estudiarlo, no solamente de día, sino también de noche. Y aparte de eso, ponerlo en práctica. Si Josué hacía todo eso, la victoria iba a venir sobre su vida. La consecuencia de leer, de estudiar de día y de noche la palabra de Dios y de ponerla en práctica, le aseguraba el éxito. Y así como se lo aseguró a Josué, también se lo asegura a nosotros y a todo aquel a quien haga estas buenas prácticas. Por eso le dice: yo te pido que seas fuerte y valiente. Eso es en oposición al miedo. Una persona que está amedrentada es una persona débil, es una persona que se acobarda, es una persona a quien las fuerzas lo abandonan, es una persona que no tiene la motivación para defenderse, no sabe cómo, no sabe por dónde. ¿De acuerdo? ¿Y qué le pide Dios a Josué? Que sea fuerte y valiente, que no se desanime y que mucho menos tenga miedo. Entonces, la palabra de Dios es un antídoto, digámoslo así, para el miedo. ¿Por qué? Porque recordemos que la palabra de Dios es espíritu y es vida. La muerte, la sensación de separación del alma con respecto a Dios, la sensación de que el alma está vacía de Dios, vacía de palabra de Dios, genera miedo. Se genera en el alma un disconfort. ¿Listo? Por eso es tan importante que nosotros estudiemos, leamos la palabra de Dios, hagamos sus palabras, que la palabra de Dios sea nuestra y que la atesoremos y la pongamos en práctica. Algo que hay que considerar es que, como les decía al inicio, el miedo es general a todos los seres humanos, ¿sí?
Todo ser humano en algún momento de su vida siente temor. No es el que no sienta temor a nada, efectivamente a nada, está desnaturalizado, no está en su condición natural. ¿Sí? El temor pues es general a todos, y eso aún la Biblia lo muestra. Por ejemplo, en el Salmo 19, verso 9 dice, el temor perdón, ese verso no es, por acá está. Aquí. En el Salmo 56, versos 3 y 4 en la Nueva Traducción Viviente. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Por qué pueden hacerme unos simples mortales? Aquí vemos en este verso cómo aún al rey David lo embargaba el miedo, el temor. Recordemos que la vida de David fue muy convulsionada, con muchos sobresaltos por las guerras, por los enemigos que tenía David, por los ejércitos que debía enfrentar. Pero aquí él está diciendo que en el momento en el cual el miedo lo visite o el miedo lo embargue, él ¿qué haría? Poner su confianza en el Señor. Por eso dice, pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que ha prometido. 2 puntos hay aquí. Primero, en el momento en que venga el miedo, hay que afianzarse en la confianza de Dios. ¿Cómo se puede hacer eso? Meditando en lo que Dios ha hecho, que ya ha hecho en nuestras vidas. Y por otro lado, dice, recordando las promesas que Dios nos ha dado. Y también, por supuesto, alabando al Señor. Entonces, con esos 3 elementos, en el momento en que venga el miedo, si nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, si hacemos memoria de sus obras a favor nuestro, y si aparte de eso lo alabamos, poco a poco, así la amenaza continúe, el miedo se va a ir de la persona. Así la situación que provocó, que generó miedo, persista, el alma de la persona, por cuanto pone su confianza en el Señor, por cuanto recuerda la obra de Dios en su vida, por cuanto recuerda lo que Dios le ha prometido, entra en un estado de tranquilidad y sosiego, y también de fortalecimiento. ¿Por qué? Porque aparecen las convicciones y las certezas. Por ejemplo, si Dios me ayudó en otra situación, en esta también me ayudó. Si el Señor me salvó hace 1 año, 2 años, hace un día, me libró, me rescató, me amparó, asimismo en esta situación el Señor me librará y me sacará adelante. Ahora bien, dice la palabra de Dios en el libro de Salmos, en el capítulo 19, verso 9, dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. En la Biblia se habla muchísimo del temor a Dios. De hecho, la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Listo? El temor a Dios es muy diferente al miedo. Aquí lo dice claramente, el temor a Dios es limpio. El temor a Dios, entendámoslo, es como una sustancia limpia. La fe, lo explicaba nuestro apóstol hace poco, es una sustancia espiritual que debe estar dentro de nosotros, llenando nuestro ser. El miedo también es una sustancia espiritual, pero es una sustancia contraria, opuesta. ¿Listo? Y así como el temor a Dios es limpio, como lo dice aquí, el
miedo o el pánico es como una sustancia sucia, es como algo que está dentro de nuestra alma, como algo sucio, tóxico, que produce repudio en nosotros. Por eso el estar atemorizado es feo, por eso el vivir atemorizado es una sensación maluca de disconfort, aun que acorta los años de vida. Imaginémonos cómo es de difícil eso, que tiene esa capacidad de acortar los años de la vida. También en el libro de Proverbios capítulo 19 verso 23 dice: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado por el mal. Cuando nosotros tenemos el temor reverente a Dios, el temor que de respeto a Dios, de anhelar honrarlo, de anhelar agradarlo, de anhelar no contrariarlo, de no irrespetar sus decisiones, cuando eso está en nosotros, pues en ese temor a Dios es un temor para vida, incluso para la vida eterna. Nos asegura la vida eterna, también nos asegura una buena condición de vida aquí en la tierra durante nuestro peregrinaje. Por eso dice que el temor de Dios es para vida. El temor que el ser humano normal tiene por cuenta de sus enemigos, de sus errores, por cuenta de imaginarios que puedan haber en él y que le hacen sentir temor, ese temor es para muerte. ¿Por qué? Porque no, como lo veíamos en la primera epístola del apóstol Juan, el temor trae en sí castigo. La persona incrédula, la persona que no reconoce a Dios, tiene esa sensación de que el temor que siente no es para vida. Todo lo contrario, es para muerte. Por eso hay tanto temor a la muerte en el ser humano. ¿Listo? Y dice también en el libro del profeta Isaías, capítulo 8, verso 12, en la Nueva Traducción Viviente: no llames conspiración a todo, como hacen ellos, ni vivas aterrorizado de lo que a ellos les da miedo. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer. Él es quien te debería hacer temblar. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque al ser humano incrédulo lo atemorizan muchas causas. A todo le tiene miedo. Por eso uno escucha a las personas referirse a algo y es: ay, que qué miedo, ay, que miedo esto, que miedo lo otro, que miedo por aquí, que por allá. Viven completamente atemorizados. ¿Por qué? Porque ven que las circunstancias para sus vidas, aun por pequeñas que sean, los pueden vencer, los pueden derrotar. No así el creyente. La circunstancia de la vida, cualquiera que sea, el Señor sabe que con el favor de Dios, que con la bondad de Dios la puede superar, que no va a ser superado por las circunstancias o los problemas, sino que con el favor de Dios, con el amparo de Dios, va a poder superar esa problemática, esa dificultad, va a poder escalar, digámoslo así, los problemas, sobrepasarlos y continuar avanzando. Por eso dice aquí en el libro del profeta Isaías: lo único que debe estar en nosotros es el temor a Dios, no más. Dice la Escritura: ten por santo en tu vida al Señor. Esto es un reconocimiento al Señor. Él es a quien debes temer. Él es
quien te debería hacer temblar. O sea, nosotros debemos temblar ante la presencia del Señor, ante la verdad inminente del Señor, de su santidad, de su poder, debemos temblar. Quiero, antes de orar, pedirles que por favor las personas que están inscritas para asistir el día miércoles al culto que se realizará a partir de las 6:30 de la tarde y que ya están inscritas en la lista, si no pueden asistir, por favor quiten sus nombres de la lista para que esos espacios queden libres y las personas estén revisando permanentemente esa lista que se les envía para que si ven algún espacio y quieren asistir, lo hagan. Sí, esa es una lista dinámica, se puede manipular de cualquier celular, entonces para que no queden sillas vacías y gente sin asistir queriendo y pudiéndolo hacer. Para la asistencia del fin de semana, el día viernes a las 4 de la tarde enviaremos la lista para que se inscriban quienes quieran asistir en el fin de semana. Esto para que todos estén enterados y tengan la opción y la oportunidad y estén pendientes, por supuesto, para que puedan inscribirse para la asistencia al culto. Te damos gracias, Señor. En esta mañana estamos delante de ti. Yo coloco las ofrendas, los tributos de tus hijos y de tus hijas en tus manos. Te pido que les bendigas y les prosperes en el nombre glorioso de Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Estamos bendiciendo tu nombre, exaltando tu poder. Estamos reconociendo que tú eres santo, que tú eres digno, que tú eres el único y sabio Dios, que tú eres un Dios verdadero, que tú eres un Dios real en nosotros, que tú eres un Dios que está cercano a nuestras vidas y que se manifiesta con poder en nuestras vidas. Por eso, en esta mañana, como iglesia, como cuerpo de Cristo, unánimes juntos, te decimos que tú eres bueno, que tú eres clemente, que tú eres misericordioso, que tú eres nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Sanador, nuestro Proveedor, que tú eres el que nos hace justos. Señor Jesucristo, gracias, gracias porque somos justificados delante del Señor por tu obra. Y esa justificación delante de Dios trae a nuestras vidas paz, trae a nuestras vidas sosiego, trae aliento para continuar en la faena diaria, Señor. Asimismo, en esta mañana te estamos bendiciendo y pidiéndote que con tu Santo Espíritu nos llenes, nos vivifiques, que con tu Santo Espíritu hagas tu obra en nosotros, Señor. Oramos por nuestros apóstoles, Álvaro, Ruth, su casa, todo este ministerio apostólico. Te pedimos que lo bendigas, lo protejas, que nos libres en este tiempo que ya estamos haciendo los cultos presenciales. Líbranos de cometer errores, libra a la iglesia del contagio. Permite, Señor, o haz que alrededor de la iglesia haya un cerco de fuego, Señor, que impida que el virus y las acechanzas del diablo prosperen contra la iglesia, Señor. Glorifícate en nuestras autoridades civiles y permíteme bendecir a cada uno de tus hijos y de tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo para todos.